En esto de la búsqueda espiritual es muy importante ver, percibir con claridad lo que llamamos presencia consciente o, si quieres, testigo, y lo que llamamos mente o el acontecer de los acontecimientos. Fijaros en la metáfora de la pantalla y la película, como muchas veces utiliza Rupert Spira. La presencia consciente o el testigo se corresponde con la pantalla, mientras que la mente o los contenidos mentales, la experiencia misma, se representa como la película, ¿no? La película proyectada en la pantalla. Desde este punto de vista, siendo la presencia consciente o el testigo la pantalla, fijaros que la pantalla simplemente está. Es como el campo donde se proyecta todo el contenido de la mente. La pantalla no discrimina, no compara, no juzga. La pantalla simplemente está ahí. Es como un campo donde todo se proyecta. Y la película representa la mente, ¿no? Fijaros en lo que llamamos mente o contenidos mentales, que son pensamientos que fluctúan, que aparecen y desaparecen, recuerdos, imágenes mentales, anticipaciones de lo que puede pasar, que son pensamientos sobre el futuro. Todo esto es lo que llamamos la película. Daros cuenta de la distinción entre el observador, el testigo, o la presencia consciente que simplemente se da cuenta o toma conciencia de lo que ocurre en nuestros contenidos mentales o en nuestra mente. Fijaros cómo tenéis la capacidad de observar. La capacidad de observar, simplemente observar lo que pasa. De modo que no solamente podemos observar el contenido de la mente, pensamientos, imágenes, recuerdos, sino también podemos observar lo que va ocurriendo. Experiencias de todo tipo, sensaciones corporales, sentimientos y emociones que aparecen en el cuerpo, percepciones, objetos que aparecen en la mente. La presencia consciente o el testigo simplemente observa, mientras que la experiencia observada es lo que podríamos llamar como película o mente. Y hay una etapa donde el buscador, aquello que llamamos buscador espiritual, que al final de nuestro camino nos daremos cuenta que no existe ese buscador espiritual realmente, porque ese buscador espiritual también es como una especie de ilusión o una apariencia dentro de la mente, pero en una etapa de nuestro camino empezamos a distinguir lo que es ese testigo, lo que es la pantalla, y a distinguir la experiencia observada o el objeto observado o los contenidos de la mente, las sensaciones. Entonces hay un observador que observa lo que ocurre. Y eso forma parte de una etapa definida del camino. Te conviertes en el observador, empiezas a identificarte con el observador y empiezas a observar desde el observador lo que ocurre. Entonces, date cuenta que ahí hay una clara separación entre el que observa, lo que observa, el que se da cuenta, el que toma conciencia, o lo que toma conciencia, o la que toma conciencia, y lo observado, y la experiencia observada. Ya sea un pensamiento, ya sea un sentimiento, o una experiencia determinada. Ahí se produce una separación. Empiezo a hacer un trabajo para identificarme más con el testigo, con el observador o la presencia consciente, y desidentificarme
de lo observado, del contenido de la mente o de los pensamientos, etc. Date cuenta que hay una clara separación. Mientras que yo antes no me daba cuenta del testigo, en mi etapa anterior, donde estaba plenamente, completamente dormido o dormida, no me daba cuenta del testigo. Ahora descubro el testigo. Empiezo a descubrir esa capacidad que tenemos de observar y descubro el testigo. Entonces, mientras que antes no veía al testigo, ahora empiezo a verlo, empiezo a percibirlo. Y empiezo a darme cuenta de que yo soy un testigo, más que lo que pienso o lo que siento o aquella emoción que estoy experimentando. Observa que el testigo siempre es aquello que experimenta. Y entonces me doy cuenta que yo soy más el testigo que la experiencia experimentada o sentida. Esta es una etapa importante porque aquí es donde se afianza la presencia del testigo. Y esto ya empieza a cambiar nuestra percepción de la vida. En esto que empezamos a identificarnos con la pantalla más que con la película. Empezamos a ser como un observador o una presencia consciente que es consciente de lo que va ocurriendo en nuestra película de vida. Pero fíjate, esto, como ya he comentado muchas veces, es una etapa simplemente del camino espiritual y también puede ser una trampa. ¿En qué sentido una trampa? Como ya hemos dicho otras veces. Tienes que tener presente que sí, que eres el testigo, la pantalla, eres aquello que conoce, aquello que observa, aquello que experimenta, el sujeto que experimenta. Eres eso sobre todo. Pero en esto, cuando yo empiezo a identificarme con ese testigo, hay una trampa, como digo, y es que aparece un testigo que está separado de lo que experimenta, que se siente separado de los pensamientos, de lo que llamamos mente, ¿vale? Y en este contexto llamo mente a los pensamientos, a los recuerdos, a la imaginación, a las imágenes mentales, también a las sensaciones corporales, a los sentimientos o emociones y también en este contexto, en este sentido, al mundo que percibimos, a la experiencia vivida. Date cuenta que empezamos a crear una separación entre aquella capacidad de conocer u observar, que empezamos a identificarnos con ella, empezamos a identificarnos con este testigo y creamos una separación entre el testigo que observa y lo observado. Y esto, digo, que al mismo tiempo que es una etapa del camino, también puede ser una trampa. La trampa es que, de nuevo, creamos una separación. Empezamos a separar la experiencia del experimentador. O empezamos a separar el sujeto que experimenta de lo experimentado. Y ahí vamos de nuevo al ejemplo de la pantalla y la película. Observa una pantalla y una película. Fíjate en la película, que es todo ese guión de acontecimientos que va proyectándose en la pantalla, ¿vale? Y fíjate que esta película proyectada en la pantalla está contenida a sí mismo en la pantalla. Está produciéndose en la misma pantalla. Realmente es una modulación dentro de la pantalla o en la pantalla o de la pantalla. Date cuenta como en el ejemplo la pantalla y el contenido del proyectado en la pantalla o la película, entre la pantalla y el contenido o la película no hay ninguna separación. De hecho, la película es la misma pantalla, está dentro de la pantalla. No hay ninguna separación entre la pantalla y la película. Cuando no somos conscientes de la pantalla o del testigo,
nos metemos o nos vemos inmersos completamente dormidos y nos identificamos con la película de nuestra vida. Esta digamos que es la etapa de estar dormido completamente, ¿vale? Nos identificamos con el ego o el contenido de nuestra película de vida y no somos conscientes de la pantalla o en este caso del testigo. En la segunda etapa somos conscientes de la pantalla. Nos damos cuenta que detrás de la imagen hay una pantalla y que mientras que la imagen va cambiando, la pantalla es la misma. Y empiezo a sentir, a percibir, a tomar conciencia de que yo soy lo que no cambia, de que yo soy la pantalla y que dentro de mí se proyecta una infinidad de experiencias llamada vida, ¿vale? O mente en este caso. Entonces empiezo a ver la pantalla. Y esta es la segunda etapa de la búsqueda espiritual. Y la tercera etapa, que es la etapa definitiva, es la etapa donde realmente se produce aquello que llamamos iluminación o despertar, es cuando nos damos cuenta que yo no soy la pantalla, sino que yo soy todo. Es decir, empiezo a ver claramente que no hay una separación entre la pantalla y el contenido que se proyecta en la pantalla o la película. Empiezo a ver claramente que yo soy todo. No hay una clara separación, no hay ninguna separación entre lo que yo soy y lo que estoy viviendo en este momento. Es decir, mi experiencia presente. Nos damos cuenta de que yo soy yo, de que yo soy este momento tal como es. No hay un testigo separado de lo que está experimentando. Es decir, la experiencia y el testigo de la experiencia no son dos. Es una misma unidad, es una misma cosa, es todo. Ahí es donde yo me doy cuenta de que todo es una apariencia dentro de mí, de que yo soy esa apariencia, de que no hay un yo separado de la experiencia, de que yo soy todo lo que está ocurriendo en este momento, esté aquí y ahora tal cual es. No hay un yo que experimente, simplemente hay una experiencia que es tal cual, que es en este momento tal como es. Cuando te das cuenta que la película proyectada en la pantalla no es distinta de la pantalla, sino que simplemente es una apariencia que aparece en la pantalla, se disuelve la separación. Y cuando se disuelve la separación, desaparece el conflicto. Ya no hay un testigo que observa lo que pasa y que de alguna manera se separa de lo que pasa o lucha o no quiere ver lo que está pasando o quiere que lo que está pasando sea diferente, sino que ese testigo es todo, es la misma unidad, es toda la experiencia consciente. Es decir, es el testigo, es el sujeto y el objeto, lo es todo. No hay una diferenciación entre o una separación entre el que observa y lo observado. Todo se funde en una misma cosa que es la vida aquí y ahora. La vida aquí en este momento. Aquí y ahora tal como es. Cuando el yo desaparece, cuando el testigo desaparece, cuando el buscador desaparece completamente, entonces es cuando aparece nuestra verdadera naturaleza que estaba hasta ahora velada. Nuestra verdadera naturaleza, que es pura conciencia, puro ser, es este aquí y ahora tal cual es. Es la experiencia que en este momento estamos experimentando y que va cambiando de instante en instante sin cambiar en absoluto. Es decir, la pantalla que está detrás de la película que estamos experimentando es la misma película y aunque parece que está cambiando, la pantalla no cambia.
simplemente cambia de aspecto, pero en el fondo es lo mismo. Tú eres eterno, eres ilimitado, eres infinito. Eres la vida misma proyectándose como experiencia sin fin, como una experiencia, una especie de apariencia e ilusión que llamamos nuestra vida. Cuando te das cuenta de que tú eres todo y al mismo tiempo nada, porque no puedes identificarte con nada en concreto, con nada relativo, sino con todo lo que ocurre con el momento presente, entonces aparece la experiencia del amor y la sabiduría. Cuando desaparece el yo que busca, el yo que desea experimentar algo diferente, cuando desaparece el testigo, entonces es cuando aparece tu verdadera esencia, tu verdadera naturaleza, que es esto, simplemente esto, que está aquí siempre y que nunca, nunca, nunca desaparece. Aunque es cambiante, aunque se va modulando en diferentes experiencias, siempre es a nivel absoluto, siempre en sentido absoluto, es lo que es. Distintas apariencias, distintas proyecciones que se modulan, que aparecen dentro y como yo, en mí y como yo. Yo soy todo, todo lo que está pasando en este momento infinito, eterno, inmutable. Yo soy aquí y ahora. Pase lo que pase, yo soy este momento tal como es.